¿Qué tal? Quiero extender primero que nada un saludo al señor Stanley Mota, presidente de Sumarse Pacto Global Panamá, y también saludar a la Junta Directiva de Sumarse y agradecer por esta generosa invitación que nos han hecho a ser parte de esta conversación. Esta conversación que tiene lugar en el marco de esta 10ª edición de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial es una muy buena oportunidad para mostrarles nuestras perspectivas como PNUD, Latinoamérica y el Caribe, cómo estamos viendo las posibilidades de recuperación hacia una normalidad que sea más incluyente, más sostenible, después de esta crisis tan fuerte que ha sufrido la región y los países en concreto, como es el caso de Panamá. Nosotros presentamos recientemente un informe de desarrollo humano regional en donde tratamos de vincular dos características estructurales de la región de Latinoamérica y el Caribe, la baja productividad y el bajo crecimiento económico y la alta desigualdad, y lo que argumentamos es que son dos fenómenos estrechamente vinculados y que también generan otro tipo de características estructurales que vemos en la región. Primero, ¿qué es lo que podemos establecer como los hechos históricos, digamos, de la historia económica reciente en Latinoamérica y el Caribe? Primero, Latinoamérica ha sido una región de bajo crecimiento relativo. Si nos comparamos con otras regiones del mundo, podemos ver aquí cómo nos comparamos con el sur de Europa, con los tigres asiáticos que han tenido una dinámica económica muy importante, y más bien nos parecemos al África subsahariana en términos de nuestras posibilidades, más bien nuestro crecimiento efectivo, siendo que tenemos posibilidades mucho mayores de crecimiento. Si comparamos por país y tenemos como comparador a Corea, vemos que aún las economías de mejor desempeño, como la de Panamá, que obviamente tiene una caída importante en el año 2020 por la crisis del COVID, pero sigue siendo una economía que logró cruzar la trampa de ingreso medio. Aún Uruguay, Chile y Panamá siguen teniendo un desempeño que deja que desear comparado con las economías más dinámicas del mundo. Y no solamente la preocupación es por el nivel del crecimiento, sino por la volatilidad del crecimiento. Aquí en esta gráfica vemos precisamente la enorme volatilidad que tiene el crecimiento económico en América Latina y el Caribe. Y de hecho, si vemos el número de años con crecimiento económico negativo, contando desde el año 1980 hasta 2019, si queremos incluir 2020 solamente tenemos que añadir un año más porque todas las economías tuvieron una contracción en el 2020, y vemos que Argentina es el país con el mayor número de años de crecimiento negativo. Por cierto, en el mundo es el segundo, solamente superado por la República Democrática del Congo, pero en general nuestra región tiene un patrón de crecimiento y contracción muy marcado, que en parte explica el comportamiento mediocre en el mediano y largo plazo. Uno de los factores centrales, ustedes probablemente conocen este argumento de un premio Nobel de Economía, Paul Krugman, que hace muchos años dijo, en el largo plazo la productividad no lo es todo, pero lo es casi todo. Y precisamente el problema de Latinoamérica y Caribe es que si descomponemos cuáles son los determinantes del crecimiento económico, vemos que uno de los que están más rezagados es el crecimiento de la productividad. Entonces somos un grupo de economías que tienen un crecimiento de la productividad muy lento, y ese es uno de los grandes retos. Segundo, somos una economía muy desigual, somos la segunda, dependiendo de cómo lo miramos, si tomamos algunos países del África subsahariana, somos de hecho la segunda región más desigual del mundo, pero en general, si tomamos los promedios históricos, somos la región más desigual del mundo, con una caída en la desigualdad medida del ingreso por el coeficiente de Gini a partir del año 2002, pero que después se estanca en el año 2013-14 y empieza a tener un patrón más estable e incluso de un ligero deterioro. Esta caída es importante, pero no es suficiente para dejar de ser para Latinoamérica la región
más desigual del mundo. Es decir, el nivel sigue siendo muy alto. Si controlamos por el nivel de ingreso, esperaríamos una desigualdad más baja. Entonces, esto es lo que algunos en el análisis de Latinoamérica le han llamado un exceso de desigualdad, porque deberíamos estar como región, dependiendo de distintos indicadores de desarrollo, ya sea el IDH o el PIB per cápita, y deberíamos estar sobre esta línea punteada, y como se dan cuenta, los países de Latinoamérica estamos por encima en general de esa desigualdad esperada. Eso también obviamente refuerza las percepciones de desigualdad, que importan mucho para inducir ciertos comportamientos. En América Latina las personas se perciben que el sistema no solamente es desigual, sino que es injusto. Es decir, que los resultados que generan esa desigualdad no son solamente producto del esfuerzo individual o de la productividad individual, sino son producto de que el sistema tiene un funcionamiento que favorece a ciertos grupos de manera sistemática. Estas preocupaciones, por supuesto, también inciden sobre la percepción política. Entonces, el sistema se percibe como un sistema que está sistemáticamente favoreciendo a ciertos grupos en la sociedad, y eso lleva a una reducción en la confianza en las instituciones. Una de las manifestaciones más importantes de la capacidad de ciertos grupos de incidir sobre la política económica en general, o lo que podemos llamar de alguna manera el poder en un sentido amplio, se manifiesta como poder de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay grupos que logran prevenir que haya más competencia en sus sectores y de esa manera tener rentas extranormales en estos sectores. Hay relativamente un número pequeño de grandes firmas que controlan el mercado, tienen una gran participación de mercado en nuestros países, y por lo tanto las tasas de rentabilidad, en inglés se llama el markup, las tasas de rentabilidad han sido históricamente muy altas en nuestra región comparado con el resto del mundo y la OECD, que, como ustedes saben muy bien, la discusión es que esto se ha ido deteriorando en la competencia en los mercados se ha ido deteriorando en los países de la OECD, y aquí se percibe un crecimiento de las tasas de rentabilidad promedio, ¿no? Que es básicamente la razón de precios a algún indicador de costos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay rentas extranormales que se acumulan en manos de los grupos que tienen propiedad sobre estas empresas. Además de todo esto, vemos que en nuestra región el mecanismo corrector de esta desigualdad debería ser el sistema fiscal. Sin embargo, si analizamos la desigualdad medida por el coeficiente de Gini antes de que el Estado intervenga vía taxes, vía impuestos y gasto, y después medimos otra vez la desigualdad una vez que el gobierno ha intervenido vía impuestos y gasto, vemos que el gobierno redistribuye relativamente poco. Es decir, comparen con el caso de Europa, en donde el coeficiente de Gini cae de manera muy importante después de la intervención redistributiva, incluso en los Estados Unidos. Solamente tenemos un caso como el de Uruguay, donde la redistribución es un poco más grande, que sabemos muy bien que el punto de inflexión en el caso de Uruguay fue la reforma fiscal del 2007, pero en general tenemos un índice de Gini que prácticamente no cambia. Entonces la capacidad distributiva del Estado es relativamente limitada. Además, somos también la región más violenta del mundo. Me quedo con un dato: tenemos el 9% de la población mundial y 1/3 de los homicidios a nivel global. Contribuimos con 1/3 de los homicidios a nivel global, y además ha habido incremento, los niveles son altos y ha habido un incremento en la violencia de pareja y la violencia de género de manera sistemática en nuestra región, lo cual es una preocupación particularmente relevante cuando hablamos de violencia. Una característica estructural de nuestra región y que empieza a explicar lo que observamos en términos de productividad y desigualdad es el tema de la informalidad, ¿no? En general, el promedio de Latinoamérica y Caribe de desigualdad es muy alto,
y vemos países que tienen hasta el 60, 70% de su mano de obra empleada en sectores informales, que además son empresas relativamente pequeñas y de muy baja productividad. Entonces esto nos empieza a explicar el factor asociado de la baja productividad. ¿Por qué? Porque tenemos pocas empresas grandes, altamente productivas, muchas empresas muy pequeñas, poco productivas y que emplean de manera informal. La recuperación del empleo después del COVID es probable, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, que nos lleven a un nivel aún más alto de informalidad, porque la recuperación se está dando más rápido, en este sector. El enfoque de nuestro informe es precisamente entender los vínculos entre estos elementos. Tenemos por un lado la alta desigualdad, por el otro el bajo crecimiento y productividad, y argumentamos que hay un vínculo que refuerza mutuamente estos dos elementos, y por eso que le hemos llamado una trampa. Pero además, esto también genera mayores percepciones de que hay desigualdad y hay injusticia, bajando la confianza en las instituciones, y eso se refleja en una concentración de poder en distintos ámbitos. Yo les mostré algunos datos de cómo ese poder se manifiesta en la concentración de poder de mercado, pero esa concentración de poder se refleja en otros ámbitos. Esto lleva a una inusitadamente alta resolución violenta del conflicto, y finalmente nos lleva también a respuestas de política pública que tienen buena intención de resolver los problemas que acabamos de describir, pero que dado el cortoplacismo del ciclo político puede llevar a efectos indeseables e inesperados. Al final, la solución de esto, nosotros argumentamos, es una solución sistémica y por lo tanto una solución de gobernanza efectiva. Si lo pensamos en términos de lo que llamamos el loop infinito de la gobernanza, pensemos que hay una mesa en donde se deciden las políticas y las reglas. Eso lleva a ciertos resultados que he mostrado hace un momento: bajo crecimiento, alta desigualdad, altos niveles de conflictividad. Eso redistribuye poder de facto a ciertos grupos que, como hemos dicho, tienen una influencia desproporcionada sobre esa arena de negociación, incidiendo sobre políticas que refuercen este ciclo de alta desigualdad y bajo crecimiento. Pero por otro lado, en esa mesa también se deciden las reglas, lo que llamamos el ciclo de las normas o de las reglas, y eso redistribuye poder de jure, es decir, institucionaliza las asimetrías de poder que se manifiestan en esa mesa de la negociación. Y este es un proceso permanente en nuestras sociedades, que tenemos que romper ese ciclo, de esa trampa que sigue redistribuyendo poder de facto y de jure y por lo tanto distorsionando la política pública. Y decimos que hay tres elementos que nos pueden ayudar a romper ese ciclo. Primero, tenemos que pensar qué políticas tienen que cambiar para que el ciclo sea de mayor productividad y menor desigualdad, qué reglas tienen que cambiar, que pasan por reglas fiscales, que pasan por reglas de otro tipo, y finalmente qué tipo de coaliciones podemos lograr entre actores. Por eso es muy importante presentar esto en el contexto de un sector privado comprometido con objetivos sociales, porque precisamente lo que se requiere son coaliciones de actores que puedan incidir sobre la definición de esas nuevas políticas y nuevas reglas que puedan llevar a una nueva normalidad que es más incluyente y más sostenible. Entonces, estos son los tres elementos del fortalecimiento de gobernanza efectiva en el que queremos enfatizar: qué políticas públicas, qué reglas de juego y qué coaliciones de actores. Esto involucra elementos muy importantes de gobernanza efectiva que van desde la política fiscal hasta elementos de equidad intergeneracional y que pasan por transparencia, por mejorar la confianza en las instituciones y en el gobierno, por fortalecer la ciudadanía participativa, por mejorar el acceso a la justicia como un servicio y la imparcialidad de esa justicia. Obviamente esta es una lista de objetivos. Estas no son políticas, lo que estamos proponiendo aquí. Lo que estamos viendo aquí son objetivos, y la pregunta es cómo son los instrumentos que nos pueden llevar a lograr estos objetivos. Y de ahí nuestras propuestas de salida. ¿Cómo podemos romper esa trampa? Lo primero es, nosotros pensamos
tratar de cambiar la relación entre protección social y condición de empleo. Hoy, la informalidad versus la formalidad, la protección social versus la no protección social, dependen del tipo de empleo que una persona tiene. ¿Por qué? Porque eso es una tradición histórica desde la lógica de Bismarck y toda la lógica de que la formalidad de la seguridad social era financiada de manera tripartita entre empleadores, empleados y el Estado. Entonces el empleo era la fuente que generaba la protección social de los individuos. Nosotros estamos proponiendo que sea una ciudadanía que sea merecedora de esa protección social independientemente de su condición de empleo, que es concretamente a lo que nos referimos por protección social universal. Es decir, que el ser formal o informal no esté vinculado con el tema de ser pobre o no pobre necesariamente. Obviamente hay vínculos de que típicamente, pero no siempre, los informales tienden a estar coexistiendo con la lógica de la pobreza, pero una parte de la confusión que existe en los programas sociales y de protección social en general es que vinculan la informalidad como si fuera una proxy de pobreza, lo cual es una distorsión. De manera que yo te puedo dar un tipo de subsidio o un tipo de protección social no contributivo con la condición de que seas informal. O con la condición, para justificarlo, de que no tienes un empleo formal. ¿Por qué? Porque del empleo formal depende la protección social. De esa manera empezamos a generar incentivos a la informalidad, porque para poder tener pensión no contributiva o para poder tener cierto servicio de seguridad social no contributiva, necesito ser informal. Es el tipo de distorsión al que estamos llamando la atención y proponemos una protección social que sea universal, en el sentido que acabo de explicar, que sea incluyente de manera efectiva, pero también que sea amigable al crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no distorsione la creación de empleo y que no distorsione la productividad generando empresas pequeñas, informales, sino que pueda liberar todo ese potencial productivo que también la haga fiscalmente sostenible. Entonces creemos que esta crisis nos da una oportunidad ante esta necesidad de repensar los sistemas de protección social como columna vertebral de la reorganización social, y estamos incluyendo también el tema de la reapertura de las escuelas, la reapertura de los sistemas educativos con protocolos de seguridad, por todas las implicaciones que tienen, como le llamamos nosotros, la columna vertebral de la reorganización social. La educación está teniendo, el cierre de las escuelas está teniendo un efecto muy fuerte sobre la salud mental, sobre la violencia doméstica, el incremento en la violencia doméstica. Desafortunadamente el hogar, lo estamos viendo para una gran parte de las mujeres latinoamericanas, el hogar no es el lugar más seguro. Y también tiene un efecto muy fuerte sobre la seguridad alimentaria, como lo han mostrado nuestros colegas del Programa Mundial de Alimentos y de la FAO. Entonces hay una crisis sistémica. Esos tres elementos pueden empezar a mejorar si reabrimos las escuelas y se genera una nueva dinámica comunitaria. Estos son los datos sobre la reapertura escolar, que se está dando cada vez más rápido, porque todavía hay muchas escuelas cerradas. Hay una pérdida enorme en términos de capital humano por el cierre de las escuelas. Al mismo tiempo tenemos el tema de la digitalización. En Latinoamérica tenemos una pirámide invertida, es decir, en términos de cobertura de banda ancha se ha logrado mucho, pero si empezamos a ver cuántas personas tienen teléfono móvil con acceso a Internet, empezamos a ver personas que usan el Internet, personas que en su hogar tienen el acceso, hogares que tienen computadora, hasta encontrar el porcentaje de trabajos que pueden hacerse desde casa. Encontramos esta pirámide invertida donde hay enormes áreas de exclusión, y por eso la digitalización inclusiva que proponemos requiere inversión en infraestructura, inversión en habilidades para los usuarios de manera muy, muy importante, y finalmente cambios regulatorios para evitar poder de mercado. Finalmente, creemos que el empresariado tiene una enorme oportunidad para ser el motor de una mejor recuperación.
En realidad, sabemos que el sistema financiero tiene limitaciones para llegar con inyecciones de liquidez por la todavía baja profundidad del sistema financiero. Entonces se requiere que haya un sector privado muy comprometido con la recuperación. Creemos que cuando el sector privado se compromete con objetivos no solo económicos legítimos de rentabilidad, sino con objetivos sociales y ambientales, empieza a legitimar también la lógica del sector privado como un actor social que juega un papel constructivo. Hay tres fuerzas que están llevando a la política y a la inversión privada hacia estos objetivos sociales, ambientales y no solo económicos, pero también económicos, y son los consumidores que demandan un cierto tipo de bienes conectados con objetivos de consumo sostenible. Segundo, inversionistas que están buscando opciones para depositar su confianza y sus inversiones en iniciativas que tengan no solamente objetivos de rentabilidad económica, sino también social y ambiental. Y finalmente, votantes que están demandando en los políticos cambios en este sentido. Entonces hay fuerzas que pueden darnos unos ciertos signos de optimismo de que tanto el sector público como privado puedan avanzar de manera legítima en la lógica de que el crecimiento económico sea un crecimiento más incluyente y más sostenible. Creemos en las empresas con propósito. Hemos trabajado con la Secretaría General Iberoamericana en apoyar el estudio y por lo tanto la propuesta de cambios regulatorios en distintos países que puedan llevar a un mejor espacio legal, jurídico y fiscal para que las empresas con propósito, más allá del propósito económico, sino con propósito social y ambiental, puedan tener la posibilidad de florecer. Creemos que hay un espacio enorme, como lo ven con estos números, para que estas empresas crezcan aún más. Entonces, finalmente, algunos instrumentos financieros, por ejemplo, en caso de México, el PNUD acompañó el lanzamiento de un primer bono soberano vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible en el mundo. El primer bono fue una emisión por 750 millones de euros. El segundo bono que ocurrió recientemente fue por 1.250 millones de euros, con lo cual las dos emisiones juntas representan 2.000 millones de euros en recolección de recursos que van a ir, de acuerdo a la estructuración de estos bonos, a atender proyectos vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible. Creemos que este es el tipo de innovaciones que podemos nosotros apoyar como PNUD, en el caso de México dando lo que llamamos una carta de alineamiento con los ODS para que los inversionistas tengan la información sobre este tema, y también vamos a estar dando una opinión sobre el reporte de impacto que el gobierno de México va a estar publicando para los inversionistas conforme se van llevando a cabo las inversiones. Entonces, realmente creemos que hay una oportunidad enorme para el sector privado, creemos que podemos ser optimistas en ese sentido, y por eso agradecemos nuevamente la posibilidad de estar en foros como este, con empresarios, con sector privado comprometido con estos objetivos, y simplemente decir que el PNUD está preparado e invirtiendo cada vez más en capacidad para ser un aliado del sector privado en estas importantes iniciativas. Muchas gracias de nuevo por ser parte de esta conversación y esperamos poderla continuar en distintas instancias en los distintos países. Gracias y un saludo a Panamá.